Mi padre firmó el traspaso del negocio familiar 2 semanas después de su infarto. No me llamó a mí. No llamó a mis hermanas. Llamó a Rodrigo. Y Rodrigo, mi hermano menor, el que nunca había pagado una sola factura de ese negocio, firmó como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Porque honestamente, lo había estado. Lo supe 3 meses después, cuando el contador nos citó a todos en la oficina con una cara que yo no le había visto nunca. Esa cara que tienen los profesionales cuando tienen que decirte algo que ya no tiene solución. Eso fue lo último que vi antes de que todo lo que mis padres habían construido en 40 años desapareciera en una serie de documentos que nadie más había leído. Si quieres saber cómo terminó todo esto, sigue las historias de la estrella, porque esto apenas está empezando. Pero déjame contarte cómo llegamos ahí. Porque esto no empezó con el infarto. Esto empezó mucho antes. Empezó, creo, el día que aprendí que en mi familia había 2 tipos de errores, los que cometíamos nosotros, y los que cometía Rodrigo. Somos 4 hermanos. Valeria, la mayor. Yo, me llamo Carmen. Luego Daniela. Y al final Rodrigo. Mi madre siempre decía que Rodrigo era diferente desde pequeño. Era más sensible. Necesitaba más cuidado. Nosotras aprendimos a traducir eso, necesitaba más de todo. Más paciencia. Explicaciones. Segundas oportunidades. Más silencio de nuestra parte cuando metía la pata. Mi padre tenía una ferretería. No era grande, pero era sólida. 40 años construyendo algo desde cero, sin estudios universitarios, sin préstamos de nadie. Él siempre decía que ese negocio era para la familia. Lo decía con un orgullo que te calentaba el pecho cuando eras niña. Lo que no decía, lo que nunca dijo en voz alta, era para cuál parte de la familia. Nosotras 3 trabajamos ahí desde los 15 años. Valeria llevaba la contabilidad antes de terminar el bachillerato. Yo aprendí a hacer pedidos a proveedores, a manejar el inventario, a negociar los precios cuando mi padre se cansaba de hacerlo. Daniela atendía el mostrador con una sonrisa que le costaba porque ella quería estudiar arte pero nunca dijo nada porque nadie le preguntó. Rodrigo llegaba cuando quería. Y cuando lo hacía, mi padre lo ponía a atender a los clientes más fáciles, lo sentaba en su sillón, y cuando cometía un error, que era regularmente, mi padre lo cubría sin decirle nada. Y luego nos miraba a nosotras como si fuéramos nosotras las que habíamos fallado por no haberlo evitado. Yo tenía 22 años la primera vez que lo vi claramente. Rodrigo le prestó la camioneta del negocio a un amigo sin pedir permiso. El amigo tuvo un accidente menor. No hubo heridos, pero el seguro no cubría eso porque el conductor no estaba autorizado. Mi padre pagó los daños de su propio bolsillo. Esa noche, en la cena, mi padre dijo que Rodrigo era muy confiado, muy generoso, que eso era un defecto que viene de una virtud. Yo había llegado 10 minutos tarde al negocio 3 semanas antes porque el autobús se había averiado. Mi padre no me habló en todo el día. No lo confronté. No dije nada. Me lo guardé aquí adentro, en ese lugar donde una va acumulando cosas que no sabe muy bien cómo nombrar. Hay algo que nadie te enseña sobre crecer en una familia con un hijo favorito. El favorito tampoco lo sabe. O no quiere saberlo. Rodrigo no era malvado de niño. Era simplemente un chico que nunca había tenido que pagar las consecuencias de nada, y eso con el tiempo te convierte en alguien que no puede imaginar que las consecuencias existan para él. Lo vi crecer así. Lo vi pedir dinero prestado a Valeria y nunca devolverlo, y cuando Valeria se lo recordaba, mi madre decía, no seas así, es tu hermano. Lo vi llegar borracho a una reunión con un proveedor importante y mi padre le dijo al proveedor que Rodrigo estaba enfermo. Lo vi enamorarse de una mujer que tenía 3 hijos de una relación anterior y mi padre le dio dinero, sin contarnos, para que Rodrigo pudiera sentar cabeza. Cuando yo le pedí un préstamo pequeño para pagar los estudios de posgrado que necesitaba para mejorar la gestión del negocio, mi padre me dijo que el negocio estaba en un momento complicado. Ese año el negocio facturó un 20% más que el anterior. Yo había negociado ese contrato. Lo más cruel del favoritismo silencioso no es lo que te niegan.
Es lo que te hacen sentir cuando lo señalas. Cada vez que yo, Valeria, o Daniela, decíamos algo sobre el trato desigual, la respuesta era siempre la misma, con distintas palabras: ustedes son más fuertes. Rodrigo necesita más apoyo. No sean envidiosas de su propio hermano. Y lo peor, una parte de mí lo creía. Que quizás sí éramos más fuertes. Que quizás la familia funcionaba así y yo era la que no entendía. Esa parte de mí tardó años en callarse. Rodrigo tenía 32 años cuando mi padre le propuso que se integrara más formalmente al negocio. Valeria y yo nos miramos. Daniela, que ya llevaba años trabajando en otra cosa porque el negocio no la había necesitado o eso le habían dicho, no estaba en esa reunión. Mi padre nos la presentó como una decisión que ya estaba tomada. Rodrigo tendría un salario fijo y un título, gerente de operaciones, aunque ninguna de las dos sabíamos exactamente qué iba a operar. Además, acceso a la cuenta corriente del negocio para gastos operativos. Le pregunté a mi padre qué significaba gastos operativos en términos concretos. ¿Cuál era el límite? ¿Quién supervisaba? Mi padre me miró como si le hubiera dicho algo en otro idioma. ¿Y es tu hermano, Carmen? Eso fue todo. Fue la respuesta completa. Los siguientes 6 meses Rodrigo redecoró la oficina. Cambió los muebles. Compró una máquina de café que costó lo mismo que el salario mensual de uno de los empleados. Empezó a llegar tarde y a salir temprano. Cuando los proveedores llamaban preguntando por retrasos en pagos, Rodrigo decía que estaban reorganizando el sistema. Yo descubrí eso cuando un proveedor con el que llevaba 15 años trabajando me llamó a mí directamente en tono de disculpa para decirme que si había un problema él prefería saberlo directamente. No había ningún problema que yo conociera. Revisé los estados de cuenta esa noche en casa. Había salidas de dinero que no correspondían a ningún gasto operativo que yo pudiera identificar. Gastos en restaurantes. Una transferencia a una cuenta que no reconocía. Y varias más. Le llevé eso a mi padre en una impresión con todo marcado. Me miró. Miró el papel. Me miró de nuevo. Rodrigo está aprendiendo. Todos cometemos errores al principio. Papá, esto no es un error de aprendizaje. Esto es, Carmen. Y en el tono en que pronunció mi nombre supe que la conversación había terminado. Guardé la impresión. La metí en una carpeta. La carpeta en un cajón. Y seguí trabajando como si no hubiese visto nada porque eso era lo que la familia necesitaba de mí. No crear conflicto. Esa carpeta 2 años después, fue lo único que nos quedó. Mi padre tuvo el infarto un martes a las 11 de la mañana. Estaba en el negocio. Rodrigo, que técnicamente debía estar ahí desde las 9, no había llegado todavía. Fue uno de los empleados más viejos, don Héctor, que llevaba 20 años con mi padre, quien lo encontró y llamó la ambulancia. Yo llegué al hospital a los 40 minutos. Valeria llegó a la hora. Daniela venía desde más lejos. Rodrigo llegó 3 horas después. Dijo que estaba en una reunión que no podía cancelar. Nunca supimos con quién. Mi padre sobrevivió. Pasó 12 días en el hospital y salió con una lista de restricciones, nada de estrés, nada de trabajo pesado, revisiones cada 3 meses. El médico fue muy claro con toda la familia presente. El negocio no podía depender de él directamente por al menos un año. Esa noche, en la casa familiar, mi padre nos llamó a todos. Pensé que iba a hablar de distribución de responsabilidades. De organización. Quizás de buscar a alguien externo que ayudara a gestionar mientras él se recuperaba. Mi padre tomó la mano de Rodrigo. Tú te encargas de todo. Rodrigo asintió. Sin preguntar nada. Sin dudar. Yo miré a Valeria. Valeria tenía los labios apretados de esa manera que tiene cuando está procesando algo que le duele pero no va a decir nada. Papá, dije, quizás sería mejor que lo discutiéramos entre todos. Valeria lleva la contabilidad, yo conozco a todos los proveedores. Podríamos. Ya decidí. 2 palabras.
como si hubiera algo que ya había estado decidido desde mucho antes del infarto. Lo que pasó en los 3 meses siguientes, yo lo reconstruí después. Porque en ese momento, ninguna de nosotras sabía el tamaño completo de lo que estaba ocurriendo. Rodrigo asumió el control del negocio con la energía de alguien que ha esperado ese momento toda su vida. Lo primero que hizo fue cambiar las claves de acceso al sistema de gestión. Me lo dijo de pasada, como dato, no como consulta. Reorganicé el acceso. Por seguridad. ¿Necesito una nueva clave? Te la mando. Nunca me la mandó. Llamé 2 días después. Me dijo que estaba en eso. Llamé una semana después. Me dijo que el sistema estaba en migración. Valeria tuvo el mismo problema con la contabilidad. En algún punto dejamos de insistir porque mi padre estaba en reposo y no queríamos estresarlo. Cada vez que intentábamos hablar con él sobre el negocio, mi madre intervenía. Déjenlo descansar, Rodrigo está manejando todo. La segunda semana del segundo mes, un proveedor me llamó al celular. Era un hombre mayor, muy correcto, con quien mi padre había trabajado desde el principio. Carmen, no quiero meterme en asuntos de familia, pero llevamos 2 meses sin recibir pago y Rodrigo no contesta mis llamadas. Yo entiendo que tu papá está enfermo y no quiero presionar, pero necesito saber si hay algún problema. 2 meses sin pago. Para un proveedor con quien teníamos un acuerdo de crédito de 30 días. Llamé a Rodrigo inmediatamente. Estoy renegociando los términos con todos los proveedores. Es una estrategia nueva. ¿Qué estrategia? ¿Por qué no nos consultaste? Carmen, yo soy el gerente ahora. No tengo que consultarte cada decisión. Hubo un silencio. ¿Cómo están las cuentas, Rodrigo? Bien. ¿Me puedes mandar el estado de cuenta del mes? Cuando pueda. Nunca lo mandó. La cita con el contador, Ernesto, fue pedida por él. No por nosotras. Eso ya me dijo todo antes de entrar. Éramos los 4 hermanos, mi madre y Ernesto. Mi padre había insistido en ir, pero el médico se lo prohibió, y por primera vez en su vida mi padre le hizo caso a alguien que no era Rodrigo. Ernesto puso 3 carpetas sobre la mesa. Voy a ser directo con ustedes porque los conozco hace muchos años y me parece que ya no queda tiempo para rodeos. El negocio tiene deudas con 5 proveedores. Deudas reales, vencidas, algunas con cartas de cobranza ya iniciadas. La cuenta corriente principal tiene un saldo que no alcanza para cubrir el mes operativo. Había una línea de crédito que alguien utilizó al 80% de su límite. Y había algo más. Ernesto abrió la tercera carpeta. 3 semanas después del infarto de tu padre, Rodrigo solicitó el traspaso de la titularidad del negocio a su nombre. El aire de la sala se volvió espeso. ¿Qué? Fue la voz de Valeria. Yo no tenía voz. Lo firmó tu padre. Estaba en el hospital todavía, el día antes de salir. Hay un notario que da fe de que estaba en condiciones de firmar. Ernesto hizo una pausa. Pero yo no estaba presente. Y cuando me enteré y revisé los números de los meses previos, quise que ustedes lo supieran de mí antes de que lo supieran de otra forma. Rodrigo estaba sentado al final de la mesa. No estaba sorprendido. Eso fue lo que me partió por dentro. No la noticia. No los números. La cara de Rodrigo. La cara de alguien que sabía exactamente lo que se iba a decir en esa sala y había calculado que podía absorber el impacto. Rodrigo. Mi madre lo dijo en ese tono que tenía para él. Suave. Confundida. Como si todavía hubiera una explicación razonable. ¿Qué significa esto? Significa que papá quiso asegurar el futuro del negocio. ¿El futuro del negocio? Valeria sí tenía voz. Yo le dejé usarla. ¿Con las cuentas así? Los problemas son temporales. Estoy en negociaciones. ¿Con quién? ¿Con qué? Rodrigo, ¿dónde está el dinero de esos retiros? Eso es gestión interna. Es de nuestra familia. Rodrigo la miró.
La familia tiene un dueño ahora. Papá tomó esa decisión. Esa noche fui a mi casa y saqué la carpeta del cajón. La misma que había guardado hacía 2 años, con las impresiones que le había llevado a mi padre. Habían otras cosas que se fueron acumulando después, como si una parte de mí hubiera sabido que algún día necesitaría todo eso. Llamé a Daniela. ¿Qué tienes?, me preguntó. Tengo 2 años de irregularidades documentadas. Fechas, montos, patrones. No es prueba de nada todavía, pero es el inicio de algo. ¿Qué podemos hacer con eso? Mañana voy a ver a un abogado. Hubo un silencio. Carmen. La voz de Daniela era distinta. Más tranquila que de costumbre, pero con algo debajo. Mamá me llamó hace 1 hora. Me dijo que no le causáramos problemas a Rodrigo. Que papá tomó su decisión y que tenemos que respetarla. Que si lo llevamos a lo legal vamos a romper la familia. No respondí de inmediato. Daniela, la familia ya está rota. Lo que estamos decidiendo ahora es si perdemos todo lo demás. La abogada se llamaba Patricia. Me la recomendó una amiga. Era pequeña, de voz muy calmada, y tenía esa forma de mirarte cuando le hablas que te hace sentir escuchada. Le llevé todo. La carpeta. Los estados de cuenta que Ernesto nos había dado. Los correos que yo había guardado. Las fechas. Me escuchó durante casi 2 horas. Cuando terminé, hizo una pregunta. ¿Tienes el documento del traspaso? Ernesto nos dio una copia. ¿Y el poder notarial que tu hermano usó para firmar el traspaso? También. Lo leyó 2 veces. El poder notarial que tu padre firmó en el hospital le daba a tu hermano autorización para gestionar operaciones corrientes del negocio durante el periodo de convalecencia. Hizo una pausa. Usar ese poder para transferir la titularidad del negocio no es una operación corriente. Es un acto de disposición de patrimonio. ¿Eso significa que el traspaso se puede impugnar? Significa que hay fundamentos para intentarlo. No te voy a prometer resultados, pero hay algo aquí. Y si los retiros irregulares que tienes documentados corresponden a fondos que se desviaron antes del traspaso, podríamos estar hablando de algo más que una impugnación civil. No tuve que pedirle que lo repitiera, pero ya giraban ideas en mi cabeza. Lo más difícil no fue Rodrigo. Lo más difícil fue mi madre. Cuando le dijimos que íbamos a buscar asesoría legal, mi madre lloró. No de tristeza. De una cosa que era mezcla de miedo y vergüenza. Vergüenza de que esto saliera de la casa. De lo que dirían. Vergüenza de haber fallado. Me llamó un domingo por la mañana. Carmen, necesito que entiendas algo. Dime, mamá. Rodrigo tuvo una niñez muy difícil. Cerré los ojos. Mamá, nosotras también. No es lo mismo. Rodrigo era más pequeño cuando tuvimos problemas complicados. Ustedes ya eran grandes, podían entender. Él no podía. Mamá, eso fue hace 20 años. Lo que está pasando ahora es que mis hijas quieren destruir a su hermano. No peleé. No grité. Respiré. Mamá, lo que está pasando ahora es que hay 40 años de trabajo de papá que están desapareciendo. Y yo no me puedo quedar quieta viendo eso. Tu padre tomó su decisión. Con un poder notarial que no le daba esa autorización a Rodrigo. Silencio. Eso lo dice tu abogada. Eso lo dice el documento, mamá. Otro silencio. Y luego dijo algo que me dolió más que todo lo demás. Siempre fuiste la más mala y difícil. Desde chiquita. Colgué. Me senté en el suelo de la cocina. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Valeria me llamó a los 20 minutos. Alguien le había avisado de la conversación. ¿Estás bien? No. ¿Seguimos adelante? Pensé en la carpeta del cajón. Pensé en don Héctor encontrando a mi padre en el suelo. Pensé en Daniela atendiendo el mostrador durante años con una sonrisa que le costaba porque quería estudiar arte y nunca nadie le preguntó. Pensé en el proveedor llamándome con voz de disculpa porque llevaba 2 meses esperando un pago que era de 30 días. Claro que seguimos.
La abogada pidió un análisis forense de las cuentas del negocio. El contador forense era un hombre joven que hablaba poco y hacía preguntas muy precisas. Tardó 3 semanas. Lo que encontró fue esto: durante los 16 meses anteriores al infarto de mi padre, había salidas irregulares por un monto total que superaba el equivalente a 2 años de utilidades del negocio. Algunas estaban disfrazadas como gastos de representación. Otras como anticipos a proveedores que ningún proveedor había recibido. Había 4 transferencias a 2 cuentas distintas que, tras seguir el rastro, correspondían al mismo Rodrigo. Una cuenta personal y una empresarial constituida por él mismo, 6 meses antes de que mi padre tuviera el infarto. Una empresa. Rodrigo había constituido una empresa mientras trabajaba en la ferretería familiar, usando dinero del negocio, y no le había dicho nada a nadie. Cuando la abogada me mostró ese documento, pensé en todas las veces que alguien dijo "es tu hermano". Pensé en la camioneta prestada al amigo, en la máquina de café, en las claves cambiadas. Pensé en mi padre diciéndome "ya decidí", como si esa frase pudiera cerrar cualquier pregunta. Y pensé en algo que nunca había pensado antes, que el favorito también sabía que era el favorito. Que Rodrigo no era un hombre que no entendía las consecuencias. 40 años sin pagar por sus errores le hicieron creer que era intocable. Y cuando alguien se siente intocable durante demasiado tiempo, deja de ver el peligro que tiene delante. La demanda civil se presentó un jueves. Mi padre lo supo ese mismo día. Rodrigo se lo dijo. No sé con qué palabras. Mi padre me llamó esa noche. Era la primera vez que me llamaba él directamente en meses. Carmen. Papá. ¿Qué hicieron? Y en esa pregunta, en ese plural, ¿qué hicieron?, no qué hizo Rodrigo, no qué pasó, entendí algo que llevaba toda la vida sin poder ver del todo. Para mi padre, el problema éramos nosotras. Las que reclamaban. Las que no aceptaban. Las que creaban conflicto. Rodrigo era el que necesitaba protección. Nosotras éramos las que debíamos proveerla. Papá, hay dinero del negocio en cuentas a nombre de Rodrigo que no corresponden a ningún gasto real. Eso se arregla en familia. Llevamos meses intentando arreglarlo en familia. Con abogados no es en familia. Papá. Respiré. Rodrigo constituyó una empresa con dinero del negocio. Sin decirte. Sin decirnos. Eso no se arregla con una conversación de domingo. Silencio. Él tiene sus razones. 3 palabras. Las mismas 3 palabras con distinta forma que había escuchado toda mi vida. Él tiene sus razones. No dije más nada. No grité. No lloré. Simplemente dije, que te mejores, papá. Te quiero. Y colgué. Llamé a la abogada y le dije que siguiera adelante con todo. El proceso legal tomó 16 meses. El traspaso fue anulado por el juez, porque la abogada tenía razón. El poder notarial no cubría actos de disposición patrimonial. Rodrigo intentó impugnar. No prosperó. El dinero desviado fue parcialmente recuperado. La empresa que Rodrigo había constituido tenía deudas propias. Estaba prácticamente vacía para cuando la investigación llegó a ella. Recuperamos algo. No todo. El negocio sobrevivió, pero nunca volvió a ser lo que era. Tuvimos que negociar con los proveedores, reestructurar las deudas, vender parte del inventario. Don Héctor se quedó. Algunos otros empleados no pudieron esperar y buscaron otros trabajos. Los entendí. Durante casi un año, mi padre nos borró por completo de su vida a Valeria y a mí. Con Daniela fue diferente. Volvió a hablarle mucho antes. Quizás porque ella nunca puso su firma en ningún papel aunque estuvo con nosotros desde el principio. Y también porque cuando mi padre necesitaba a alguien cerca, Daniela siempre era la opción más fácil. Rodrigo se marchó a otra ciudad y sinceramente, ya ni sé qué hace con su vida. Mi madre lo llama todos los domingos. Me lo dijo con total naturalidad, como si nuestra familia no hubiera quedado hecha pedazos. 8 meses después de que terminó el proceso, mi padre me pidió que fuera a verle. Fui sola.
Valeria se ofreció a acompañarme. Le dije que no. Estaba en el sillón de la sala. No parecía un hombre derrotado por los años, sino por los recuerdos. Como si hubiera cargado un secreto tan pesado que terminó grabándose en su piel. Me senté frente a él. No hubo preámbulo. Cometí un error muy grande con Rodrigo, dijo. No como confesión dramática. Como alguien que ha llegado a una conclusión después de mucho tiempo y le está diciendo en voz alta por primera vez. No respondí de inmediato. Cuando lo supiste, le pregunté. Siempre lo supe. Una pausa larga. Nunca quise verlo. ¿Por qué? Lo pensó. Porque admitirlo significaba admitir que le había fallado. Y si le había fallado a él, también les había fallado a ustedes. Y eso era demasiado para cargarlo. Hubo un silencio largo. No incómodo. Del tipo que existe cuando dos personas están en el mismo lugar por primera vez después de mucho tiempo. Papá, el negocio todavía existe. Gracias a ustedes. Gracias a 40 años tuyos que valían la pena defender. Me miró, y por primera vez no vi al hombre que siempre tenía una respuesta para todo. Vi a alguien que había dejado caer las barreras. Alguien que ya no intentaba convencer a nadie, ni siquiera a sí mismo. Permanecimos en silencio durante varios minutos. Era uno de esos momentos extraños en los que las palabras solo estorban. Hay una cosa que aprendí de todo esto que no sé si hubiera aprendido de otra manera. El favoritismo silencioso no destruye solo al que no es favorito. Destruye también al favorito. Rodrigo no aprendió a sostenerse solo porque nunca lo necesitó. Aprendió que el mundo tenía una red debajo de él, y cuando la red desapareció, cuando las consecuencias finalmente llegaron, no supo qué hacer con ellas. No lo digo para disculparlo. Lo que hizo fue una traición calculada y no voy a adornarla con psicología barata. Pero sí lo digo para entender algo más grande, que proteger a alguien de todo no es quererlo. Es quitarle la posibilidad de convertirse en alguien capaz. Mi padre lo amaba. Lo amaba tanto que nunca le dejó crecer. Y eso, al final, nos costó a todos. El negocio todavía está. Más pequeño. Más honesto. Valeria sigue con la contabilidad. Yo sigo con los proveedores. Daniela finalmente estudió diseño, empezó a los 42 años y es la mejor estudiante de su grupo, por si alguien lo dudaba. Y fue entonces cuando todo cobró sentido. Ser la más difícil nunca había sido una falla en mi carácter. Había sido mi defensa. La razón por la que seguí insistiendo cuando todos los demás ya habían bajado los brazos. La única razón por la que conseguimos sobrevivir a todo aquello. Y así termina esta historia. Si te movió el corazón, no olvides dejar tu like, que para nosotros significa muchísimo. Suscríbete a Historias de la Estrella y activa la campanita para que nunca te pierdas una de nuestras historias. Compártela con alguien especial. Hasta la próxima.